Shalom Ubrajot, apreciados amigos y hermanos en el mundo entero. Tenemos la conferencia número 268. La he titulado Dos profecías que anuncian el fin del mundo. Vamos a tener la tefilat para iniciar. Cariñoso Padre Celestial, cariñoso Ruach HaKodesh, muchas gracias por reunirnos en este momento para escudriñar tu palabra, para recorrer las sagradas escrituras, para revisar las profecías. Queremos que el Ruach HaKodesh abra nuestra mente, nos dé sabiduría, nos sature de tu conocimiento, que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor y que tu luz ilumine nuestra vida interna y externa, que seamos alimentados en nuestras almas, espíritus y cuerpos, que podamos entender y comprender las conexiones y las profecías que vamos a tratar hoy. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohe Ruach HaKodesh en el nombre de nuestro Elohe Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. De pronto no son solamente dos profecías que anuncian el fin. Hay muchas profecías que anuncian el fin. Estamos llenos de profecías que nos anuncian el fin. Y el libro Apocalipsis es el libro que más nos enseña a llegar al fin. O el libro Apocalipsis es el libro que nos muestra una cantidad de profecías para el fin del mundo. Pero hoy quiero mostrar de pronto, en un hecho de pronto analítico, en un hecho de pronto contundente, llamémoslo así, porque es que hay unas profecías que de pronto no se logran comprender, porque de pronto el hecho histórico todavía no ha llegado. Pero ya tenemos hechos históricos en muchas profecías que podemos decir están cumplidas y unas van en desarrollo. En esta conferencia quiero mostrar dos profecías importantísimas con hechos históricos en cumplimiento innegables. Oiga, innegables. O sea, no podemos hacerlo a un lado, no podemos decir de que esto no es así, porque la parte historicista o la parte de verdad presente que estamos viviendo no nos permite a nosotros decir de que eso no es así. ¿Por qué? Porque el hecho historicista y la verdad presente que vamos desarrollando nos muestran y nos dicen qué es la realidad, qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? Una de esas profecías la encontramos en Mateo 24. Y de pronto, ya que voy a mencionar 24, ahí hay varias señales, pero en sí el hecho de orden profético es uno. Mateo 24, verso 32 al 34. Mateo 24, verso 32 al 34. Ese texto es contundente para todo el mundo religioso hoy en día, no importa la denominación que sea, porque esto es innegable, esto no se puede decir, no, esto no podemos comprobarlo, esto no puede ser así, esto falta mucho tiempo, no, nadie puede decir eso. Por eso podemos decir que esta profecía para el fin del mundo es contundente. Y vale la pena que cada uno de nosotros la repasemos y hagamos un estudio exhaustivo sobre ella. Dice el Eterno allí: de la higuera aprended la parábola. El Señor utilizaba mucho las parábolas para que los discípulos comprendieran mejor y para que nosotros hoy en día comprendiéramos mejor, pues las personas de pronto, en su orgullo de pronto interno, que no preguntan, no llegarían a saber. Entonces la higuera en esta parte de la escritura, y para de pronto adelantar un poco más, la higuera hace referencia al pueblo de Israel.
Esa es la higuera. O sea, la higuera es el pueblo de Israel. Y aquí el texto dice, de la higuera aprended la parábola. Entonces está haciendo una relación entre la higuera literal y entre una higuera como un símbolo para Israel. Dice, cuando ya su rama está tierna, esto llevado al concepto de orden profético, cuando ya su rama está tierna, como la higuera representa a Israel y la rama que está tierna significa que está empezando a nacer. Cuando su rama está tierna, está empezando a nacer. Lo cual significa que Israel ha desaparecido como nación en el mundo. Y por eso el Señor explica ahora, de la higuera aprende la parábola cuando ya su rama está tierna. Y si la higuera es Israel y su rama está tierna, es que acaba de nacer. Y ustedes pueden entender y comprender en la parte historicista que el 14 de mayo del año 1948 Israel empezó a nacer de nuevo. O ese día se reconoce como la independencia de Israel. 14 de mayo del año 1948. Entonces, esa es la rama tierna o esa es la rama que empieza a nacer. Oye, importante. Y luego sigue diciendo el texto, y brotan las hojas. O sea, podemos decir que Israel nace como una especie de un tallo y más adelantico empiezan a brotarle hojas. Y no podemos confundir de pronto este trayecto historicista y profético. No podemos mencionar que la higuera y la rama y las hojas son el Israel total. Sí, el Israel total, pero en etapas. O sea, en otras palabras, no podemos descuidar las etapas del nacimiento de Israel para que nosotros podamos comprender que es una señal poderosísima para el fin del mundo. Entonces tenemos tres aspectos: la higuera, que es Israel, su rama que está tierna, que empieza a brotar, ese tallo, ¿sí? Año 1948, independencia de Israel. Y brotan las hojas, o sea que empieza a salirle las hojas a esa higuera. Entonces significa que Israel empieza a ser conocido en el mundo. Y cuando usted revisa la parte historicista se da cuenta que en el año 1948 Israel tenía 700,000 habitantes. Casi nada. Pero 2 años después, Israel tiene 1.500.000 habitantes y ha sembrado 6 millones de árboles. Y en el año 1950 Israel nombra a Jerusalén como su capital. O sea, en el año 1950 se reconoce como el año en que Israel es reconocido como una nación totalmente independiente en el mundo, o que brotaron las hojas. Brotaron. O sea, se está dando a conocer al mundo. Entonces tenemos dos fechas importantes allí: la independencia de Israel, 1948, y cuando se nombra a Jerusalén como su capital en el año 1950, que brotan las hojas. Eso no se puede desconocer, ¿sí ve? Entonces sigue diciendo el texto, sabéis que el verano está cerca. El verano hace referencia a la segunda venida de Yahshua. Entonces nos está mencionando y nos lleva de pronto a este contexto para decirnos, si ustedes tienen en cuenta el año 1950, sepan que el verano está cerca, o sea, sepan que la segunda venida de Yahshua HaMashiach está cerca. O sea que esa es una señal contundente e innegable, con fecha. Oiga, con fecha. Y nadie puede decir en ese momento que no, que es que la escritura no está hablando de fecha. Sí está hablando de fecha porque la historia lo está confirmando y está haciendo realidad. Mateo 24, el verso 32.
Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas la segunda venida de Yahshua. O sea que ya hoy podemos decir que las personas que ven esta conferencia ya saben que la independencia de Israel fue en el año 1948 y que en el año 1950 le salieron las ramas o que se nombró a Jerusalén como la capital de Israel y brotó al mundo entero. Y brota el mundo entero. Porque cuando se nombra a Israel, pues brota el mundo entero. Ah, Israel ya tiene una capital, se llama Jerusalén, y ya empieza a ser aceptada en el mundo entero, o sea, 1950. O sea que el Señor nos está mencionando acá una fecha que la historia lo comprueba. Oye, qué interesante. La historia es importante para comprobar el patrón profético. O sea, hay una fecha, 1950. Pero sigamos a ver, dice el versículo 34, el versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y otra versión podría decir, de cierto os digo que no pasará esa generación hasta que todo eso acontezca. Y esa generación hace referencia a la generación final. Porque si Jerusalén fue nombrada la capital de Israel en el año 1950, entonces entramos a la generación final. Interesante, entramos a la generación final. Y si nosotros estamos entrando a la generación final, entonces ahorita necesitamos investigar una generación, ¿cuánto es? Y usted va al Salmo 90 y el verso 10, dice: los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. O sea que en total, una generación en sí son 80 años. Lo cual, si volvemos nosotros a la parte de Mateo 24, entonces podemos nosotros ahora transliterar este texto. Y al transliterar este texto, entonces podría decir de la siguiente manera: de Israel, aprended la historia. Muy bien. Cuando se independice, año 1948, y cuando nombre a Jerusalén como su capital, se da a conocer al mundo entero como una nación totalmente independiente. Sabéis que la segunda venida de Yahshua HaMashiach está cerca. Ahora, si una generación total es de 80 años, entonces yo le sumo a 1950, cuando Israel brotó totalmente independiente como una nación al mundo entero con su capital Jerusalén. De 1950 más 80 de la generación final, tenemos 2030. Entonces hemos resuelto nosotros las señales de Mateo 24, una parte, con referencia al fin del mundo, con unas fechas específicas, comprobadas en este momento por la parte historicista, en relación con el pueblo de Israel en su independencia y con relación a su capital Jerusalén. Y esto es innegable. Nadie puede decir ahorita de otro modo, decir, no, aprendamos de esto. Entonces, si la higuera es Israel, entonces aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna, independencia. No hay otra independencia para Israel. Y cuando brotan sus hojas, año 1950, carambas, esto está bien, bastante claro, bien preciso. O sea, cuando cogemos esos textos y ya en la verdad presente que estamos viviendo nosotros, que ya podemos comprobar a través de la historia la veracidad de Mateo 24, 32 al 34, es innegable. Es innegable. O sea que tenemos nosotros una fecha precisa para el fin del mundo, innegable. No que alguien se la haya inventado, no. Está en las Sagradas Escrituras y la historia lo está comprobando.
Yo creo que de pronto con el entendimiento y el discernimiento que el Eterno nos ha dado a nosotros, usted está pudiendo conectar esto con la realidad que estamos viviendo nosotros. Ahora, si el Salmo 90:10 me está diciendo que 80 años es una generación, pues estamos en la última generación. Entonces la última generación es 1950-2030. Innegable. O sea que desde el 2031 empezaríamos otra generación. Pero acá nos está mencionando el Señor en esta otra parte, la última generación. O sea que tenemos varias señales en Mateo 24 en referencia a un solo punto de orden profético para el fin. Espero que de pronto no tenga que darle más vueltas a esto, aunque de pronto en otros artículos, en libros y conferencias, lo he expuesto de pronto más detalladamente. Y que ustedes lo pueden confirmar de pronto en los artículos que he publicado en mi perfil o en los diferentes perfiles que tengo en este momento y en libros y en conferencias que he dado. Por lo tanto, sin darle tantos rodeos para que nuestra mente calte la esencia de orden profético y calte el hecho historicista que le da la realidad a ese patrón de orden profético, pues tenemos que quedar nosotros sorprendidos. Sorprendidos. ¿O de qué otra forma alguien podría mostrar la realidad de Mateo 24, 32 al 34? Y que case también. Y que case. No se necesita forzar las Sagradas Escrituras para ningún lado para comprender la realidad de esto. Entonces tenemos un hecho profético preciso. La última generación marca el fin del mundo. Y la última generación es del año 1950 al 2030. Esa es la última generación. Punto aparte y fin. Que usted no crea, que no le cueste entender y comprender eso, pues eso ya es otra cosa. Pero eso está claro. Clarísimo ahí. Clarísimo. Usted no necesita ponerse a darle tantas vueltas a esto. Y lo más hermoso, la Escritura nos está mostrando fechas, y no inventadas por nadie, sino confirmadas por la parte histórica. Porque usted no puede coger de pronto la parte histórica y decir, no, la independencia de Israel no ocurrió en el año 1948, sino fue en el año 1920. Usted no puede borrar eso. Usted no puede coger y borrar y decir, caramba, la capital de Jerusalén se nombró en el año 1950 y ponerla de pronto en el año 1940 o adelantarla al año 1980. Usted no puede hacer eso. Ya hay un hecho, ¿qué? Historicista. Y déjeme decirle de mano, los hechos historicistas ya no se cambian. Quedaron implantados ahí tal como la historia lo menciona. O sea que el hecho historicista no es para que alguien le diga, lo voy a pasar para este lado, o lo voy a adelantar, lo voy a trazar. No. El hecho historicista quedó allí. Por lo tanto, ese hecho historicista ahora nos entra un patrón de orden profético con Mateo 24. Mire lo sencillo que es esto. ¿Sí? Muy bien. O sea que el primer patrón de orden profético o la primera profecía para el fin del mundo está con fecha y se relaciona con la generación final y se relaciona con la independencia de Israel y con el nombramiento de Jerusalén como su capital, o cuando brotan las hojas, o cuando se da a conocer al mundo entero como una nación totalmente independiente. Oye, interesante. De pronto he dado esta conferencia en muchos lados y algunos que no dicen, no, yo estoy equivocado. Y sí, entonces ellos sacan y la acomodan. No, que la independencia de Israel fue en 1948, entonces el fin del mundo es en el año 2000, ¿2000 qué?
2028. Porque 1948 a 2028, ahí están los 80 años. ¿E ignoran qué? Que el versículo 32 dice, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Son dos eventos totalmente diferentes, pero lo tratan de unir en uno solo para decir que no es en el 2030, sino que en el 2028. Bueno, no me preocupa eso, pero algo entendieron. Pero espero que hoy de pronto, sin afanes, los que escuchan esta conferencia puedan entenderlo más claro de que hay dos eventos. Y los dos eventos están bien cuando su rama está tierna o cuando brota. Cuando brota es una especie como de un tallito, ¿sí ve? Ahí está brotando, ¿sí ve? Y la segunda parte dice, y luego brotan las hojas. Son dos eventos diferentes, aunque están dentro de la misma higuera, pero no se pueden confundir. Muy bien. Si usted ya entendió y comprendió esto, pues espero que usted lo pueda repasar sin afán, hacer de pronto otras investigaciones de algo, otros comentarios o mirar de pronto con otros líderes qué piensan sobre esto. Y usted con el discernimiento que el Eterno nos ha entregado, usted mismo puede decir si eso es verdad o no es verdad. Usted no necesita de pronto pedir la opinión de otras personas ni nada, sino usted necesita comprobar este hecho de orden profético por su propia cuenta. Ya que usted pida de pronto un apoyo o de pronto algo otras fuentes en ese momento para complementar es diferente, ¿sí? Pero usted necesita entenderlo y comprenderlo firmemente. Por lo tanto, si estamos viviendo en la última generación que finaliza en el 2030 y estamos en el 2026, pues estamos a 4 años de que finalice esta generación. O sea, esto nos pone más en alerta. Dice, carambas, esta generación final está para acabarse y llega el fin del mundo. Y los acontecimientos que estamos viendo en el mundo con otros hechos de orden profético, pues lo acaban de confirmar cada vez más. Por eso de pronto en la conferencia de hoy le he hecho un énfasis, dos profecías contundentes que anuncian el fin del mundo, porque son contundentes. Usted no me puede estar diciendo en este momento de pronto que no, que es que me estoy inventando esto o que estoy dando la interpretación diferente a las Sagradas Escrituras. No, señor, usted no puede mencionar eso. Muy bien. Si usted ha comprendido esto, entonces vamos a ir a la segunda. Y la segunda también es un hecho contundente e innegable. Voy a empezar de pronto con un texto que de pronto para muchos será un poco más difícil. Y es Apocalipsis 6 y el verso 2. Apocalipsis 6 y el verso 2. Apocalipsis 6 y el verso 2 hay un hecho contundente también, como la higuera, que anuncia el fin del mundo. La diferencia entre estos dos hechos es que el primero es una generación de 80 años y el segundo es un evento mucho más corto, mucho más corto. Vamos a ver cómo desarrollamos esta. Dice el Eterno, y miré y aquí un caballo blanco. El problema de Apocalipsis 6, con referencia a los 7 sellos, es que hay una variedad de interpretaciones de orden profético, que de pronto que en este hecho de pronto sí es más fácil que una persona se confunda. Porque de pronto uno da una interpretación, otro da otra interpretación, otra interpretación, otra interpretación, y hay varias interpretaciones con respecto aquí al caballo blanco. Ahora, la mayoría de las personas no saben, no entienden de pronto quién es el caballo blanco, también porque hay varias interpretaciones. Entonces,
Y miré y aquí un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ese es el texto clave. Ese es el texto clave que me anuncia un evento contundente que me marca también el fin del mundo. Y que es innegable, tal como mencionamos con la higuera. Pero de pronto hablo un poquitico de este caballo, porque quiero mencionarle. Los 7 sellos tienen 4 caballos. Y luego tenemos el quinto, sexto y séptimo sello, que complementa la primera serie de juicios. Pero lo curioso de esto es que en la parte final tenemos 4 caballos. Importante, 4 caballos. Y como mencioné anteriormente, muchos tienen interpretaciones variadas con respecto a estos 4 caballos. Pero que de pronto muchos de esos intérpretes no los he escuchado. Ninguno lo he escuchado. Ni he visto. ¿Sí ve? De que coloquen fechas para esos caballos. Y resulta que esos caballos tienen fechas. Por lo tanto, podríamos decir, hay unas personas que están adelantadas, unas personas están adelantadas, dicen, no, esos 4 caballos ya son historia, ¿sí? Algunos sacan y dicen, no, estamos viviendo nosotros en el 6.º sello. Otros dicen, no, vamos en la 3.ª trompeta, en la 4.ª trompeta. No, están totalmente despistados. ¿Por qué? Porque es que los hechos históricos marcan la diferencia, así como marcamos la diferencia de Mateo 24, 32 al 34 con la higuera. Contundente. Entonces, para mirar esto, entonces vayamos nuevamente a Mateo. O sea que Mateo es muy clave. Y no tanto Mateo. Vayamos al libro de Joel. Vamos al libro de Joel. El capítulo 2 y el verso 32. De pronto acá, no, sí vale la pena detenerme un poco más para verlo desde el versículo 28 y hacer un recuento historicista para que lo comprendamos también, así como vimos la primera señal. Entonces miramos. Dice el Eterno, versículo 28. Y después de esto derramaré mi ruat sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Y dejo pendiente el versículo 32. Esta profecía mencionada en Joel tuvo un cumplimiento parcial. Y quiero llevarlos a Hechos 2.17. Vamos a ir a Hechos 2.17 para ver el cumplimiento parcial de esta profecía. No fue un cumplimiento total. Hechos 2.17. Dice el Eterno. Y Pedro dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días dice Yahweh, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Caramba, y sigue diciendo la misma parte de Joel, ¿no? Y dice, el sol se convertirá en tinieblas, versículo 20, y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Muy bien. ¿Y por qué digo que la profecía de Joel en Hechos 12 cumplió parcialmente? Porque el mismo texto nos lo demuestra. Ahora, mastiquémoslo un poco más suave. Volvemos. Después de esto derramaré mi ruat sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Miremos hasta ahí.
Eso se cumplió con el derramamiento de la lluvia temprana en el día de Pentecostés sobre los discípulos. Oye, fue sobre los discípulos. O sea que ese día el texto se cumplió parcialmente porque el Ruaj HaKodesh cayó solamente sobre los discípulos ese día, que más adelante en el ministerio fue derramándose más, sí. Pero vuelvo a mencionar acá. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, ¿no? El día de Pentecostés cayó solo sobre los discípulos. Oye, o sea, los discípulos eran los que están profetizando, no los hijos de ellos ni las hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esta es una parte que en ese momento, pues ahí habían ancianos también y habían no jóvenes. Caso de Juan es joven. Entonces, vuestros ancianos soñarán sueños. Pero si lo llevamos dentro del contexto de orden general, podríamos decir que todos los discípulos son jóvenes. Todos los discípulos son jóvenes. No veríamos a un anciano allí, porque eso fue en el año 31. Y los discípulos pasaron 3 años y medio con Yahshua. Por lo tanto, todos podríamos decir en ese momento que pronto el mayor no alcanzaba los 50 años. El mayor. Y si podemos hacer un análisis, podríamos decir, oye, de unos 40 años, son jóvenes. ¿Sí ve? Y sin embargo el texto dice que después de esto, ¿sí?, derramaré mi ruat sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos verán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuáles son aquellos días? Primero, si lo miramos dentro de la parte de orden parcial, eso ocurrió el 6 de Chiván del año 31. Y el 6 de Chiván del año 31, la lluvia temprana cayó solamente sobre los discípulos. Y allí no tenemos nosotros en ese momento vuestros hijos y vuestras hijas. Solo los discípulos. Entonces, ¿cuándo es que este texto va a ser una realidad? Cuando el Ruaj HaKodesh caiga sobre todos nosotros, sobre nuestros hijos, sobre vuestras hijas, y que vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Ruaj en aquellos días. Eso se cumple el 6 de Chiván del año 2027. Estamos cerca ya. Estamos cerca. Entonces, cuando caiga la lluvia tardía va a caer sobre todas aquellas personas que fueron confirmadas en el libro de la vida del Cordero en ocasión del juicio de los vivos en la variante remanente. ¿Por qué? Porque el 6 de Chiván ya un poco de días antes ha finalizado el juicio del remanente. Entonces se ha escogido el trigo y se ha escogido la cizaña, y haciendo un énfasis general hoy en día, con todos los guardadores del Shabbat, se descarga o decimos que son 30 millones, y los 30 millones el Señor va a diezmar al remanente o va a diezmar la iglesia. Lo cual significa que van a pasar 3 millones. Y dentro de esos 3 millones, entonces tenemos nosotros hijos, hijas, ancianos, jóvenes, siervos, siervas. Entonces ahí sí ya se cumple. Porque no es lo mismo que la lluvia tardía cayó en 12 personas a que la lluvia tardía va a caer sobre 3 millones de personas. Entonces ese es el cumplimiento total. Lo cual significa que para ese tiempo los ancianos que hayamos allí vamos a tener revelación por sueños. Y los jóvenes por visiones. Oh, interesante. Entonces aquí hago un énfasis en este momento porque, por ejemplo, este servidor como profeta de la hora 11, en este momento yo tengo 66 años.
Yo soy considerado un anciano. Y como anciano, la mayoría de revelaciones que el Señor me ha dado en este momento es por sueños de orden profético. O sea que hay un adelanto de pronto a cuando llegue el derramamiento total de la lluvia tardía, donde la mayoría de ancianos vamos a recibir sueños y los jóvenes visiones. Interesante. O sea que estamos comprobando con las Sagradas Escrituras en este momento y con el patrón historicista que ya pasó en el año 31 en ocasión de la lluvia temprana, estamos comprobando que Joel 2, 28 al 32 se ha cumplido parcialmente, mas no totalmente. Y que hay unos detalles que tenemos que ponerlos de pronto ahí al frente para hacer los análisis correspondientes. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Ahora, cuando la lluvia temprana cayó, mire esto importante, dice, ¿hubieron prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo? No, fue parcial porque en el tiempo de la lluvia temprana hubieron prodigios, sí. Hubieron prodigios, milagros de ahí en adelante, ¿sí ve? Pero fuego y columnas de humo no se vieron. Ahora, el versículo 30 dice, el sol se convertirá en tinieblas. En ese tiempo el sol no se convirtió en tinieblas. Y la luna en sangre tampoco, antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Lo cual significa que falta el hecho contundente del derramamiento de la lluvia tardía, ya para estos tiempos, y que va a avanzar el tiempo donde los hechos de juicios, a través de lo que son sellos, trompetas y copas, vamos a ver nosotros el cumplimiento total donde el sol se convertirá en tinieblas. Oye, interesante. Y eso ocurre en ocasión de la séptima plaga. Y la luna en sangre. ¿Cómo? Antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. O sea que tiene que suceder ese evento, pero haberse derramado la lluvia tardía. Entonces, por lo tanto, estamos demostrando con las mismas Sagradas Escrituras que Joel 2, 28 al 32 no se ha completado totalmente y que en la lluvia temprana se cumplió parcialmente. Muy bien, y aquí llega el hecho sorprendente ahora, o la señal contundente para el fin. Versículo 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Interesante. Y entre el remanente al cual él ha llamado. En los tiempos de los discípulos, en la lluvia temprana, el remanente que él llamó en ese momento es el remanente de los gentiles que acaba de empezar a reemplazar al remanente de Israel. Por lo tanto, aquí dice, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Como la profecía se cumplió parcialmente en tiempos de los discípulos ya pertenecen al nuevo remanente que él ha llamado. ¿Y cuál es el remanente que él ha llamado? Pues la profecía de las 70 semanas se cumplió en el año 34. Y como la profecía se cumplió en el año 34, entonces el Señor hizo a un lado el remanente Israel, para que el remanente de los gentiles empezase. Entonces ahí está el cumplimiento. Y entre el remanente al cual él habrá llamado. O sea, con los discípulos hay un remanente nuevo que el Señor ha llamado. Y ese se cumplió ahí. Y aquí importante. Y ese es el primer remanente del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel fue cortado como remanente y reemplazado por los gentiles. Pero como la profecía tiene un doble cumplimiento hacia el final, entonces significa que hacia el final,
cuando caiga la lluvia tardía, el Señor también tiene un remanente al cual Él ha llamado con anticipación, así como llamó a los discípulos. Los discípulos fueron llamados con anticipación, teniendo pendiente que el pueblo de Israel todavía seguía siendo remanente. Porque si Yahshua está en el año 31 y Él muere y asciende al cielo, mire que todavía el remanente que continúa es el pueblo de Israel. Y los discípulos están ahí, pero recibieron 3 años y medio de capacitación, que están esperando el cumplimiento del tiempo en ese momento para que ellos inicien su ministerio, independientemente que ellos iniciaron su ministerio desde el año 31, cuando se derramó la lluvia temprana, ¿sí? Pero digo, antes de la lluvia temprana hubo un tiempo anterior donde ellos se prepararon, o Yahshua los preparó. Y en el momento en que Yahshua los preparó, ya podemos decir que el Señor está llamando un remanente con anticipación para reemplazar al pueblo de Israel. Porque cuando usted va a Marcos y va a Joel y va a estudiar la parte de la parábola de la higuera, se va a dar cuenta que el Señor, o que Yahshua, le dice: Padre, por favor, espere de pronto estos 3 años para la higuera. Y si no, dele un año más. Dele un año más. Y si no da frutos, pues la cortamos. Y efectivamente se cumplió así de esa manera. El año 34 es el último año y la higuera no dio frutos. Como la higuera no dio frutos, se cumplió la profecía de las 70 semanas, y al cumplirse la profecía de las 70 semanas, el pueblo de Israel fue cortado como remanente y empezó un nuevo remanente, el cual la había llamado. ¿Cómo lo había llamado? Con anticipación. Oh, interesante. Y podemos decir que ese remanente es la iglesia de Éfeso, oye, con gentiles. Aunque los discípulos son israelitas, los discípulos comenzaron a predicarle al mundo entero. Y cuando cayó la lluvia temprana, se convirtieron 3,000 personas. ¿De dónde se convirtieron? De gentiles. O sea, empezaron a haber más gentiles en ese remanente nuevo, recién nacido, que israelitas. Y hoy en la actualidad podemos ver que el remanente son gentiles. Son escasos los israelitas de pronto convertidos hoy al cristianismo, en el momento que hay. Muy bien, pero como la profecía se cumplió parcialmente allá en la lluvia temprana, tenemos que ver el cumplimiento en la parte final. Y entonces en la parte final dice el Señor también: mire, cuando llegue la lluvia tardía, entonces habrá un remanente que Él habrá llamado. Oh, interesante. O sea que Joel 2:32 me está anunciando el inicio del remanente final, o el inicio del remanente que se conectará con la generación final, o en otras palabras, de la generación final va a nacer un remanente nuevo. Oh, pero igual como sucedió anteriormente en el tiempo de Yahshua, el remanente, el segundo remanente es el pueblo de Israel. Luego el Señor llama al tercer remanente la iglesia de Éfeso. Pues lo mismo al final. Tenemos el remanente número 9 y luego el Señor llama al remanente número 10. Y eso lo podemos ver explícitamente en Mateo 20, cuando usted hace un estudio exhaustivo sobre la parábola de los obreros. Voy a hacer énfasis al versículo 6. Mateo 20, versículo 6. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: y también vosotros a la viña, al mundo, y recibiréis lo que sea justo.
Cuando llegó la noche, el señor de la viña, Yachúa, dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. O sea, le pagó primero a los de la hora undécima, y los primeros se les pagó de último. Ahora, en esta parábola tenemos 5 grupos de obreros que salieron a trabajar a 5 horas diferentes, y esas 5 horas diferentes marcan un periodo de 12 horas de día de trabajo en horas del día, y esas 12 horas del día enmarcan 6.000 años de la historia del pecado, lo cual significa que Mateo 20 es una parábola de 6.000 años de historia. ¿Y cómo se puede comprobar eso? Porque el primer grupo que salió a trabajar son los patriarcas, y los patriarcas empezaron a trabajar del año 1, cuando entró el pecado, hasta el año 2076. Fueron 2076 años de trabajo de los patriarcas, y esos fueron los primeros que salieron a las 6 de la mañana, según la parábola. Los segundos que salieron fue el pueblo de Israel, que salió a trabajar a las 9 de la mañana, 3 horas después. ¿Sí? O podemos decir que Mateo 20 es un día parabólico de 6.000 años. Entonces, los segundos que salieron a trabajar fue el remanente de Israel. Y el remanente de Israel trabajó del año 2076 hasta el año 34 de nuestra era, que equivale al año 4004. Y eso da un patrón de trabajo de 1928 años. Por lo cual usted suma 2076 de los patriarcas más 1928 el pueblo de Israel, y lo lleva al año 4004 o año 34 en nuestra historia, cuando se cumplió la profecía de las 70 semanas y se decía que Israel iba a ser cortado como remanente, y efectivamente ocurrió así. O sea que la historia otra vez nos vuelve a dar la razón de los hechos proféticos con fechas contundentes, porque la historia no las puede hacer a un lado. Entonces tenemos ya 2 remanentes, el de los patriarcas y el del pueblo de Israel, que nos llevan hasta el año 34. Y el año 34 en la realidad es el año 4004 en la historia del pecado. Y el año 34, el año 4004, es cuando se cumple la profecía de las 70 semanas, y Israel es cortado como remanente, lo cual significa que debe venir otro remanente, como dice Mateo 20. Y el remanente que viene es el remanente de los gentiles. O eso se denomina en las escrituras el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Lo cual significa que el pueblo de Israel de ahí en adelante jamás va a volver a ser remanente, porque van a haber nuevos remanentes. Entonces tenemos que el año 34, escuche esto bien interesante, hasta el año 1844 tenemos nosotros el remanente de los gentiles. Y los gentiles, cuando usted suma ese periodo, le dan 1810 años, lo cual significa que los gentiles trabajaron 1810 años. ¿En dónde? En la viña, en el mundo. ¿Y no le parece curioso que usted en la profecía de los 2300 tenga que ver el año 34 con el cumplimiento de las 70 semanas y el año 1844 con el cumplimiento total de los 2300 años de orden profético de Daniel 8:14? Y esos son hechos contundentes e innegables que nadie puede hacerlos a un lado. Por lo tanto, estamos llevando en este momento una secuencia cronológica de tiempo en años contundentes de remanentes con sus trabajos correspondientes en años. Entonces así tenemos patriarcas 2076 años, pueblo de Israel 1928 años, gentiles 1810 años. Interesante. Y después tenemos nosotros acá, que está mencionando otro grupo de trabajo que sale a trabajar a las 3 de la tarde. Y los que salen a trabajar a las 3 de la tarde se conocen en el patrón profético como la Odisea, o los adventistas del séptimo día, que empezaron a trabajar desde el año 1844.
Ellos son el cuarto grupo. Pero esos adventistas que empiezan a trabajar desde el año 1844 también son gentiles. ¿Por qué no se cuentan con los gentiles de los 1810 años? Porque ahora la iglesia adventista tiene un mensaje diferente. O los últimos dos remanentes tienen mensajes diferentes, o los últimos dos remanentes son bienaventurados en comparación con los 8 remanentes anteriores. Por eso el cuarto grupo, que es los adventistas del séptimo día en la profecía de los obreros de la viña, salen a trabajar del año 1844 y van hasta el año 2015. Esa es la parte de su trabajo. Pero el problema de la Odisea es que cree que hoy en día sigue siendo remanente. O sea, le pasa el mismo problema que le sucedió al pueblo de Israel. Fueron cortados como remanente y hoy hasta en la actualidad creen que siguen siendo remanente cuando ellos fueron cortados como remanente. Y eso mismo le está pasando a la iglesia de la Odisea o adventistas del séptimo día. Ya han sido cortados como remanente porque la apostasía omega está en marcha en estos momentos en la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea se ahogó con la apostasía omega. Y la iglesia de la Odisea, adventista del séptimo día, se contaminó con la ramera. O sea, hizo convenios con la ramera, por lo cual fue descalificada o cortada como remanente. O sea, ese grupo pasó a la historia también. Ese grupo trabajó 171 años. Entonces el Señor viene y llama a última hora a los obreros de la hora 11. Y aquí es donde quiero hacer la relación precisa, en estos 10 minutos, menos de 10 minutos, con Mateo, que con Apocalipsis 6:2. Oye, interesante. Apocalipsis 6:2 está conectado con el remanente final. Y el remanente final el Señor le colocó un nombre propio, directo. Obreros de la hora 11. Y los obreros de la hora 11 son los que menos trabajan de todos esos grupos. Pues los obreros de la hora 11 vamos del año 2015 al año 2030. Y se finaliza un fin del mundo. Ya no van a haber más remanentes. O sea que tenemos el cumplimiento profético de Joel 2:32, de Mateo 20, y como no me queda tiempo en este momento para mencionarles también Mateo 25 con las 10 vírgenes, y Apocalipsis 6:2, un cumplimiento profético que la historia me lo comprueba. Aquí la historia me está comprobando el tiempo de trabajo de los 5 remanentes. Mateo 25 me está comprobando el tiempo de trabajo de los 10 remanentes, ya totales, especificados, los cuales tenemos que en el Nuevo Testamento son 8 remanentes y todos los 8 remanentes son gentiles y eso se llama la plenitud de los gentiles. O sea que tenemos en este momento 2 eventos proféticos contundentes que nos marcan el fin del mundo. Uno se llama la generación final, como ya lo vimos, año 1950 al año 2030. Y eso es innegable porque la historia lo confirma. Como es innegable Mateo 20 y Mateo 25 en relación con los remanentes. ¿Por qué? Porque tienen una fecha de trabajo que la historia lo confirma. Y no se puede hacer atrás. Por lo tanto, el Señor ha llamado a los obreros de la hora 11 como el remanente final 2015-2030. Entonces ahí está. La primera parte contundente de la generación final, que es de 80 años. Y la segunda parte, para el fin del mundo, es el nacimiento del remanente final obreros de la hora 11 2015-2030. Y lo curioso, ambos eventos terminan en el 2030. Y déjeme
finalizar esto y de pronto mañana continúo con un poco para acabar de complementar esto. El jinete del caballo blanco sale en el 2015 y va hasta el 2030. Por lo tanto, por eso mencionaba, voy a coger este texto que es un poco difícil, de pronto mañana lo podemos desarrollar un poco más. El caballo blanco anuncia el fin. El caballo blanco va del 2015 al 2030 y el caballo blanco está conectado con el remanente final obrero de la hora undécima 2015-2030. Interesante, interesante. El caballo rojo salió en el 2016. El caballo negro salió en el 2024 y el caballo amarillo está a 56 días de salir. Y de pronto muchos no saben. El caballo amarillo le faltan 56 días para empezar su recorrido también. ¿Y no le parece curioso que los 4 caballos finalizan su ministerio en el 2030? Caballo blanco 2015-2030, caballo rojo 2016-2030, caballo negro 2024-2030 y caballo amarillo 2027-2030. Esto es contundente, esto no es de pronto para decir, uy, no, esto de pronto me están confundiendo con tantas fechas. No, señor. Los hechos historicistas están comprobando el patrón de orden profético. El problema es que si nosotros no lo comprendemos, es el problema de nosotros. Quiere decir que nuestra mente está prejuiciada en este momento y tiene paradigmas y necesita reaprender muchas cosas y actualizarse con la historia y con la parte profética para aceptar la verdad presente que se está viviendo hoy en día. Espero con la ayuda del Eterno que esta conferencia le haya motivado a usted para investigar más en las Sagradas Escrituras. Vamos a finalizar con la tefilá. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por la conferencia esta hora. Gracias por hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas y gracias por mostrarnos el patrón profético comprobado a través del hecho historicista. Son cosas innegables que no podemos hacerlas a un lado, atrasarlas ni adelantarlas, sino que la parte historicista nos comprueba realmente que estamos en verdad presente, que estamos en la generación final 1950-2030 y que estamos en la parte del remanente final 2015-2030 de los obreros de la hora undécima. Permita que nuestro Elohim Malquisedec nos siga asimilando esta enseñanza a de pronto algunos hermanos que tratan de no entenderla todavía. Ábrale la mente, Padre Celestial, dale sabiduría y que ellos puedan entender y comprender la realidad de estos dos hechos proféticos contundentes para el fin del mundo. Vamos a retirarnos a descansar y queremos que tu bendición repose en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre Celestial, en nuestro nombre Malquisedec, en el glorioso nombre de Osoloé y Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Apreciados amigos y hermanos, así reciban un abrazo a la distancia en los diferentes lugares donde ustedes se encuentran. Les amo en Yahshua HaMashiach y espero que cada uno de nosotros nos preparemos diligentemente para encontrarnos con Yahshua HaMashiach en el cielo y que allá podamos seguir estudiando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Una feliz noche, Shalom Urajot, el Eterno me le bendiga.